7 milagros en su evangelio. Qué curioso. Los primeros 3 milagros nos hablan de la manera de la salvación. En San Juan capítulo 2 vemos que la salvación es por la palabra. En San Juan capítulo 4 vemos que la salvación es por la fe. Y en San Juan capítulo 5 aprendemos que la salvación es por gracia. Los últimos 3 milagros que Juan relata en el Evangelio nos enseñan a nosotros los resultados de la salvación. En San Juan capítulo 6, cuando Cristo calmó la tempestad, nos enseña que la salvación trae paz. En San Juan capítulo 9, cuando Él sanó a este ciego de nacimiento, nos enseña que la salvación trae luz. Y en San Juan capítulo 11, cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, este milagro nos enseña que la salvación trae vida. 3 milagros nos enseñan la manera de ser salvos: por la palabra de Dios, por la fe y por la gracia. 3 milagros nos enseñan los resultados de la salvación: paz, luz y vida. Y en San Juan capítulo 6, el milagro que está en el medio de nosotros, la alimentación de los 5,000, nos enseña el Señor la responsabilidad de la salvación, porque nosotros tenemos que compartir el pan de vida que es Cristo. Solo 7 milagros, y de una forma maravillosa eso nos enseña, pero estas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ahora sí, comenzando en el capítulo 1 de San Juan, veamos los primeros 5 versículos. Y no me tardo mucho para mostrarles que estas palabras iniciales del Evangelio de Juan se encuentran entre las más profundas jamás escritas por la mano del hombre, y revelan una triple relación del Señor Jesucristo con Dios, con la creación y con los hombres. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es importante considerar la relación del Señor primeramente con Dios. Vemos acá en los primeros 2 versículos que Él recibe el nombre de Verbo, el Logos, porque Cristo mismo es la palabra pronunciada y el pensamiento de Dios. Alguien dijo que Cristo es la palabra viviente, y la Biblia es la palabra escrita. Y al fin y al cabo es exactamente lo mismo. Por eso cuando el apóstol Pablo escribió que nosotros tenemos la mente de Cristo, alguien preguntaba: ¿y cómo puedo yo tener la mente de Cristo? Si yo tengo la palabra de Dios en mi vida, yo tengo la mente de Cristo, porque Él es la palabra viviente. Cristo mismo es la palabra pronunciada y el pensamiento de Dios, y es la expresión visible de Dios invisible. Tenemos en Primera de Juan, capítulo 1, aquí lo tenemos en pantalla, en Primera de Juan, capítulo 1, dice la Biblia: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, fíjense, tocante al verbo de vida, una vez más hablando de este verbo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Qué interesante que Juan en sus cartas una vez más confirma a Jesucristo como el verbo de Dios. Y Juan dice, lo hemos visto, lo que hemos palpado, lo que tocaron nuestras manos, eso es lo que les anunciamos. Y lo que les anunciamos definitivamente tiene que ver con el Señor Jesucristo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. La mente de nosotros no alcanza para comprender la infinidad del Señor. Nuestra mente es tan pequeña, nuestra mente es tan corta, que nosotros no alcanzamos a entender el misterio de la Trinidad. Y por eso tantos debates y por eso tantas complicaciones que a veces nosotros hacemos, porque no podemos entender cómo el Dios Todopoderoso se manifiesta en tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces algunos dicen, ¿son tres dioses? No, es un solo Dios en tres personas. Y la relación de Jesucristo con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo sencillamente es algo extraordinario. Y que aquel que era en forma de Dios, según la carta a los Filipenses, no estimara el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, que es algo que nosotros no terminamos de entender, porque no terminamos de entenderlo. Pero le digo una cosa, no es un asunto de entenderlo, es un asunto de creer. Y yo lo quiero creer, porque soy honesto, me cuesta, a mí me cuesta el asunto de que Dios, siendo el Creador y siendo el Todopoderoso, se humillara haciéndose hombre como nosotros. Pero lo hizo el Señor. Y lo hizo porque era la única forma de darnos vida. Por eso dice San Juan en la carta, dice en el pasaje que leímos en Primera de Juan, al final dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Hemos visto la vida que fue manifestada, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cómo se nos manifestó la vida eterna? A través de Jesucristo, porque Él es la vida, porque Él es la fuente de la vida, y separados de Él nosotros no podemos tener vida. En segundo lugar, queremos ver la relación con la creación. Dice en el versículo 3 del Evangelio de Juan, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué impresionante es esto. Sencillamente es espectacular. Leíamos en la escuela dominical este otro versículo que está en Colosenses capítulo 1. Lo tenemos en pantalla. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Hay cosas invisibles. Hay cosas invisibles que fueron hechas por Él. Son invisibles para nosotros, pero fueron hechas por Él. Y por eso el apóstol puntualiza y es contundente cuando él dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles.